hasta 1946 cuando el presidente Lyndon B. Johnson, lo establece ya como una fecha que se tiene que celebrar cada año, cada tercer domingo de junio. Uh-huh. ¿Por qué junio? Pues porque el 5 de junio era el cumpleaños del papá de Sonora y ella había propuesto esto, pues como no les latió mucho, decidieron que fuera el tercer domingo. Hasta la quincena, Sonora. Sí. Después de la quincenita. Porque... Y bueno, México atrajo esa misma fecha con ese tercer domingo y por eso ya a partir de los 50 más o menos, o sea, digamos unos 5, 6 añitos después de que se hizo en Estados Unidos, México adopta la fecha especialmente en las escuelas. Y ya posteriormente, ya sabemos, ¿no? Se hicieron cargo de todas las empresas, la mercadotecnia, igual que el Día de las Madres, y empezaron a hacer el tema un poquito más amplio, abierto y pues de festejos mucho más. Aunque no hay Festival del Día del Padre, ¿sí? Sí hay. No Incluso hay escuelas en donde juntan los dos. Ahí me toca el sábado. ¿no? Pero sí hacen los festivales también y también no les hacen collares de sopa, pero pues sí ponen las manos en cartulinas y así les hacen cosas muy bonitas. Me dieron mi gorra pintarrajeada. Ajá, sí, sí hacen eso. Sí. Bueno, ¿cómo está el tema en México? Pues podemos analizar el tema desde diferentes visiones. Sin embargo, en el último censo de INEGI en el 2020 se reconocía que había 45 millones de hombres mayores de 15 años y de estos 45 millones, 21 millones se aceptaban, se asumían como padres de por lo menos un hijo, o sea, esto es muchísimo, claro. Muchísimos papás, ¿no? Y eso de los que reconocen, porque pues luego hay unos que seguramente no los reconocen. La edad promedio de los papás en México es de 45 años, pero en general, pues hay justo acabo de decir, desde los 15 años hasta más. Hasta los 65, hasta el sugar. Juanji, 87. Y de estos 21 millones de papás, 18 millones están activamente, económicamente activos. Entonces, 18 millones, o sea, de 21 a 18, digamos que son poquitos los que no trabajan. Activos económicamente es que trabajen, no que aporten. Que trabajen. Sí, los que no tendrían pretexto. Que estén pagando pensiones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que se hagan cargo en general, para no hablar de pensiones, que asuman el costo económico del hijo. Está bien, que se hagan cargo de los hijos. O sea, debería ser. No encontré datos específicos sobre cuántos papás se hacen cargo o no se hacen cargo, pero por lo menos el dato de 18 de 21 podrían hacerse cargo a sus niveles, ¿no? O sea, cada quien lo que gana, como sea, pero podría hacerse cargo y económicamente. Eso no hacerse cargo económicamente, que eso no es es completo la paternidad, ¿no? Así Hay que decirlo así también. El tema de la paternidad evidentemente está atravesado por una gran cantidad de estereotipos de género, de machismo, de todas esas cosas que hemos platicado aquí y en otros espacios de cómo son las masculinidades y esas masculinidades, dependiendo de cómo las vivas, pues es cómo se van a trasladar a tu forma de ser padre. Si hay algo que no vamos a poder negar es que las paternidades, por lo menos en México, han ido cambiando de cómo eran nuestros papás, cómo eran nuestros abuelos y ahora cómo son nuestras parejas. En mi caso, porque voy a hablar de él, ¿no? Cómo son actualmente muchos papás y cómo viven su paternidad. Hace 30, 40, 50 años al papá se le veía solo como un proveedor, pero hasta la fecha hay gente que todavía sigue pensando que mientras el papá provea, con eso ya es suficiente, ya por lo menos está manteniendo. ¿Por qué? Porque la percepción que se tiene socialmente de los hombres es que tienen que hacerse cargo económicamente de la familia, estén o no estén viviendo en la misma casa, ¿no? Entonces, si tú provees a tus hijos o a tus hijas, eres buen padre. Entonces eres un buen padre. Esta idea era muy fortalecida en los años 50, bueno, antes de los años 90 era como la base. Conforme ha ido... De hecho, antes de ser papá, cuando te vas a casar, ¿qué le vas a dar a mi hija? Exactamente. ¿No? Entonces, desde ahí ya iniciaba esa concepción. Es como, tienes trabajo, porque si se va a casar contigo debes de darle más de lo que yo le doy, ¿no? Sino como, ¿para qué se va? Sí, exacto.
Pero conforme han ido avanzando también las luchas feministas, conforme se ha ido poniendo en la mesa el análisis de los estereotipos, el análisis de lo que debe de ser un hombre y debe de ser una mujer, también se ha permeado para entender que las paternidades pueden ser diferentes y estas paternidades pueden estar construyéndose a partir de nuevas masculinidades. Hay hombres que se han permitido disfrutar o vivir su paternidad de una manera distinta a la que vieron en su papá o en su abuelo, y eso les ha permitido descubrir cosas incluso personales que no sabían que podían generar, ¿no? ¿Cómo podríamos, voy a hacer aquí como un ejercicio diferente de cuáles son las red flags en la paternidad y cómo puedes tener una paternidad activa? Y por eso al principio le decía yo a Paco, estudia, porque muchas de las cosas que Paco nos comparte en esta sección tienen que ver con estas nuevas paternidades, en donde te involucras no solamente con lo económico, sino también con lo emocional, con los cuidados, con la educación que antes no se hacía. Entonces, vamos por ejemplo, a ver si no cae en una red flag. ¿cuáles van a ser las red flags? Las red flags, así más rápidas que les puedo decir, es no cambian pañales porque los hombres no saben. Uy, yo los cambio con los ojos cerrados. Me hicieron la prueba. Cambié con los ojos cerrados pañales. En 2 minutos. Uy. ¿Creen que las mujeres tienen un instinto para cuidar niños? No. No, chavos, no es así. Lo único que a mí me cuesta trabajo es dormir. A mi hija, a Silvana. Al niño no. Pero es por la edad. Es la edad, sí. Mamás crean machos. Esta es una red Ay, eso flag. es muy horrible. No. Solo debe ser proveedor. Es una red flag. No. Mamá estricta, papá divertido. Eso es súper común, sí. ¿no? Porque claro que la mamá es la que generalmente, por a quienes creen que somos las únicas que debemos de cuidar, estamos ahí. Y lávate los dientes y duérmete temprano. Aparte es a la que tarea, hartas porque come, está contigo todo el día, por Dios. Y es entonces obvio. el papá llega y es como, es el- vámonos a jugar. Entonces No, con también él luego puedes es al comer. revés, ¿eh? El, Era muy o de le nuestros digo a tu tiempos, papá. era mucho de nuestros tiempos, ¿sabes? ¿No? O sea, sí se acusa al papá cuando estás haciendo algo mal, pero en general, más allá de esta parte que nosotros creo que vivimos un poco más, la mamá es la que está, o la que consideran que está más La al que pone cuidado las del reglas, niño, ¿no? y entonces el papá pues es el que viene y relaja todo el tema, ¿no? La mamá se encarga de las responsabilidades y tareas escolares. Entonces, el papá no sabe ni cómo se llama la miss, ni qué días tiene qué clases, ni cómo se llaman los mejores amiguitos del hijo, la hija. La misma escribe a mí para decirme las tareas de Silvana. porque Está a en la el mamá- chat a la de mamá se le mamás. olvida. A mí Paco me está escribe en el la chat de miss. mamás. A mí porque a la mamá Es se le la que olvida. manda los piolines. Sí. Buenos días, comadras. Tengo que ir a comprar yo que sí, las Ok. tareas. Entre más hayan dicho que sí hacen esto, pues más red flags tienen. ¿Cuál es la sugerencia para papás o para la gente que nos está escuchando? Pues cuando un papá tiene una paternidad activa donde se involucra con las actividades, con las emociones, con el trato con las niñas y los niños que están a su cargo, cuando están involucrados en la crianza y esta crianza es respetuosa, pues el reflejo en sus hijos e hijas se va a ver no solamente en este momento que estamos criando, sino a futuro, que eso es lo que queremos. Cuando decimos que queremos criar niños y niñas diferentes para que tengamos un mundo mejor o que los niños son un futuro, pues van a ser el futuro, depende de cómo los estemos criando. Claro. La paternidad activa se ha demostrado ya en algunos estudios que mejora la autoestima de niñas y niños, incrementa sus habilidades sociales, mejora los resultados académicos, crea bases sólidas para enfrentar distintas etapas y situaciones en tu vida, obviamente crea un bienestar mental distinto. Claro. Y por supuesto van a tener un compromiso en su paternidad futura diferente. Es importantísimo. Para cerrar, porque ya nos tardamos muchísimo, bueno, es importante decir que con relación a tu masculinidad y cómo la vives, es como vas a poder vivir tu paternidad, y eso te va a traer grandes beneficios, porque yo estoy segura, Paco, que tú disfrutas enormemente y amas profundamente a tus hijos e hijas, y eso es una masculinidad distinta que te permite sentir tristeza, emociones de amor, de ternura, que antes no se permitía a los hombres. Además son bien divertidos. Muchos aprendizajes. Estar con chicos es muy divertido. Así.